Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Bienvenidos hermanos, amigos, qué bueno saludarles, qué bueno que estén con nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que hacen posible que este programa, hacen posible, primeramente sabemos que Dios es el que provee y hace posible todo, pero también esto lo hacemos cumpliendo el mandato de predicar el Evangelio. Bueno, estamos predicándole a toda persona que esté pendiente de esa programación en todo el mundo. Eso es lo que hace, le da el sentido a este programa, le da el sentido a la labor que se realiza acá por muchos hermanos, muchas personas en diferentes partes donde se emite un mensaje de salvación, un mensaje que nos ayuda a poder conectarnos con el cielo. Le damos las gracias al Creador que nos permite la vida y de poder estar acá siempre animados, contentos de poder compartir con cada uno de ustedes. Les comparto al pie de la página los enlaces de la página web y del canal YouTube, donde usted podrá enlazarse desde cualquier parte del mundo con un aparato de comunicación y una señal de internet. Usted puede vernos ya sea en vivo o sea en diferido, para que podamos aprender juntos un mensaje que nos pueda ayudar como edificación, que podamos conocer más de este santo libro donde se encuentran abundantes verdades, grandes cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, los que disponemos de tiempo para leer, para escudriñar y reflexionar en cada lección que extraemos de la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a tener una ofrenda musical que nos ayude a tener más tranquilidad, más paz en nuestra mente, con un himno que tiene un hermoso mensaje, como lo es cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial.
pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, qué gran esperanza tenemos todos, qué gran mensaje, gran galardón que pueda tener cada uno de los que perseveremos. No se trata de que lleguemos a tener mérito propio, sabemos de que es por el sacrificio de Jesús, por su gracia, por su amor. No hay justo ni aun uno, sin embargo, Jesús dijo en su palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ya sea que estemos en el grupo privilegiado que nunca verá la muerte, o sea que Dios nos llame al descanso antes. Se trata de mantenerse firme para que en aquel gran día, si a uno de nosotros, a cualquiera, Dios nos llama al descanso, seamos parte de ese grupo, que seamos levantados, glorificados, cuando suene la trompeta, y luego allá se pase lista. ¿Se imagina qué sentiría usted si en aquel gran día se esté pasando lista y mencionen su nombre y digan fulano de tal? No sé cómo se está sintiendo usted al transportarse a ese momento y escuchar su nombre. No sé cuál es su nombre, no sé cómo se llame, como sea que a usted le hayan puesto, pero que su nombre se escuche y resuene como una dulce melodía en sus oídos y pueda decir, heme aquí, aquí estoy yo, y Jesús le va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Ese va a ser un gran día, esa va a ser una gran celebración que se dará para todos los redimidos de todas las edades, a excepción de los que ya están disfrutando. Hay algunos que ya están disfrutando de las mansiones celestiales, y vamos a mencionar el caso de Enoc, el caso de Moisés, el caso de Elías, y también el caso de la multitud que resucitó junto con Cristo cuando Él resucitó. Lo menciona en la última parte del Evangelio según San Mateo, toda esa multitud que resucitó con Cristo y que Él las presentó como primicias de su ministerio en la tierra. Yo anhelo que digan, que mencionen mi nombre allá cuando se pase lista en el reino de los cielos. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este estudio. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder dirigirnos hasta tu presencia allá en el santuario celestial. Gracias por amarnos, gracias por acompañarnos en cada momento de nuestras vidas. Clamamos a ti a esta hora, para que tú mandes tu Santo Espíritu y conforte nuestras almas. Podamos todos estar con nuestra mente, con nuestro entendimiento listo y abierto para que la semilla del Evangelio, la semilla de la verdad que está en tu palabra, pueda ser sembrada, pueda germinar y rinda frutos que honren y glorifiquen tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, y sabemos que todas estas cosas, todos estos favores, los suplirás porque hemos pedido todo esto en el bendito nombre de Jesús, nuestro único y personal Salvador. Amén. Muy bien, en esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que hemos estado estudiando, que tiene que ver con el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 3, y el tema que estamos estudiando que tiene que ver con un conflicto de adoración. Un conflicto de adoración que es lo que se va a dar en los últimos días. Usted lo puede ver ahí al pie de la pantalla. Un conflicto de adoración en su segunda parte. Ya tuvimos una primera parte, igual usted lo puede ubicar aquí en el canal en YouTube. Usted puede buscar el sermón para que pueda darle seguimiento a esto si no lo ha visto. Y ahorita en la segunda parte entramos a darle continuidad
Y brevemente lo que estudiamos en el primer tema tiene que ver con las especificaciones que dio el rey para que se erigiera una estatua, solamente que esta estatua era de oro puro, no así como el sueño que él había tenido, que tenía diferentes metales que iban en orden descendiente, del mayor hasta el menor valor, de acuerdo a lo que Dios le había dado. Pero él dijo, no va a ser así, porque Dios le había dicho a Daniel de que ese orden era porque el reino de Babilonia no iba a ser eterno, iba a caducar, le iba a ceder el reino a otro imperio. Pero Nabucodonosor quería contradecir lo que Dios estaba diciendo. Pensaba cambiar los tiempos cuando solamente Dios podía cambiar los tiempos, y él, Jehová, era el que, según lo que dice Daniel capítulo 12, es el que quita reyes y el que pone reyes. Así que ya tenía dado a Nabucodonosor el tiempo en que iba a ser quitado su gobierno, quitado su imperio. Ellos tenían totalmente el control del mundo entero para ese entonces. No había absolutamente nadie, ningún país que pudiera hacerle frente en batalla, porque el ejército babilonio era bastante grande y muy poderoso. Así que ellos eran los que tenían el imperio en el mundo en el tiempo del profeta Daniel, cuando estaba en cautiverio en Babilonia. Así que les dijo que hicieran una estatua de oro, y que al final mandó a todos los sátrapas, los jueces, magistrados, que los invitó a un festejo, la inauguración de la estatua, y que se postrasen todos, que adoraran a la estatua con la altura que tenía 60 codos de altura, 6 codos de ancho, y que el que no se postrase para adorarla iba a ser echado al horno de fuego. Y vemos cómo en esa postura, cuando todos se estaban postrando, era muy fácil identificar a los tres amigos de Daniel que no quisieron plegarse ante el mandato del rey. Decidieron ser obedientes a Dios, de acuerdo a lo que dice el mandamiento de Éxodo 24:6, que explícitamente dice que no podemos hacernos imagen de cosas semejantes que se encuentran en el cielo, ni en la tierra, ni tampoco postrarnos delante de ellas, que solamente podemos hacerlo delante de la presencia de Dios. Así que ellos tenían bien claro ese mandamiento y estaban dispuestos a obedecer a Dios a costa de lo que fuera, aún de sus propias vidas. Así que veamos cómo luego de que los sátrapas, los magistrados, en la última parte del tema anterior, le dieron aviso al rey de que habían 3 jóvenes que eran los que él había puesto, o sea, eran importantes porque había puesto a manejar los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos le dicen los adivinos, los sabios, algunos de los caldeos, no han obedecido, oh rey, tu mandato. Te han desobedecido y no se han postrado al son de los instrumentos musicales para adorar la estatua que tú has erigido, porque la estatua estaba simbolizando al rey Nabucodonosor. Pues entonces, en esto hubo una reacción de parte de los jóvenes hebreos al verse ellos expuestos en esta circunstancia comprometedora para sus vidas. Veamos lo que dice Daniel, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Daniel 3, del 13 al 15. Dice así: entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo: miren cómo vamos a leer en estos 3 versículos la reacción y la amenaza del rey contra los jóvenes hebreos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
Recordemos que en esta circunstancia, igual como lo mencionamos en el tema anterior, Nabucodonosor, para tomar una decisión de esas no tenía que consultarle a ningún magistrado, a ningún gobernador, a ningún senado, a nadie. A nadie él tenía que consultar. Era una decisión soberana que solamente a él le competía y nadie más podía discutirla. Él no tenía que apoyarse en nadie ni consultar a ver si podía hacer esto o si no podía hacer lo otro. Sigue diciendo ahora el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Versículo 15. Mire cómo los confronta en este versículo 14. Los trajeron a los hermanos, a los amigos de Daniel, y los colocaron delante del rey y les pregunta todavía: ¿es cierto que ustedes no quieren obedecer mi mandato? Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Aquí Nabucodonosor está siendo condescendiente, les está dando otra oportunidad. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque les dice el rey. Miren en qué se basa aquí la amenaza de Nabucodonosor. Les dice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y luego pregunta el rey. Imagínense, miren qué tipo de pregunta les hace Nabucodonosor a los jóvenes hebreos. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire cómo Nabucodonosor estaba haciendo un pecado con mano alzada, porque no estaba reconociendo al Dios, o no estaba reconociendo el poder que tiene el Dios de Israel. Ya luego le había pasado, luego le había olvidado, después de que había reconocido el poderío y la sabiduría de Dios al revelarle el sueño y su interpretación. Y aquí pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Como quien dice, yo soy el supremo en el mundo. No hay nadie después de mí. ¿Qué Dios los puede librar a ustedes de mis manos? Es tremendo esta amenaza que hace Nabucodonosor. Repito, es un pecado con mano alzada. No estaba reconociendo el poder que es infinito, que no conoce límites de parte de Dios. Miren cómo la obstinación, los pecados, el negarse a entregar el corazón a Dios y rendirse, hacen que la persona pueda tener esa posibilidad de que se le endurezca el corazón y se resista a ver y a reconocer que hay un Dios en el cielo que todo lo ve. Digo que se resista porque él ya en su momento ya lo había hecho y luego se le olvidó, lo pasó a un segundo plano y volvió con sus planes malévolos, ambiciosos, codiciosos. Ahora, cuando el rey les preguntó esto, ¿no es cierto? ¿Y ustedes no se postraron para adorar? ¿Es cierto que escucharon ustedes los instrumentos y no se postraron? Eso es lo que le dice a Nabucodonosor. ¿Será cierto eso? Dígame, por favor. Si ustedes no lo hacen, como que dice, les voy a dar esta segunda oportunidad. Si ustedes no lo hacen, en ese mismo momento, ustedes van a ser echados al horno de fuego. ¿Y qué Dios será que los libre de mis manos? Miren, cómo estaba pecando directamente contra Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿Será que ellos cuando les preguntaron, estaban como consultando, vamos a ver a quién llamamos? Miremos lo que dice el versículo 16.
Dice, Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esa es la respuesta que ellos tuvieron a la primera oportunidad. Repito, Sadrach, Mesach y Abednego. Respondieron al rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Miren cómo se destaca aquí el hecho que ellos no le dijeron al rey, mira rey, en realidad en esto que tiene que ver con la adoración a Dios, con nuestra relación con Él, en si le somos fieles o no, nosotros no necesitamos consultar a nadie. No necesitamos interpretar tu pregunta. No necesitamos ir a ver, a consultarle a Dios si podemos hacer o no esto. La respuesta es inmediata. No es necesario que te respondamos, rey. No, para nada. Veamos cómo sigue diciendo aquí el versículo 17 y el versículo 18. He aquí, dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, miren qué tremenda respuesta le dieron al rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco les adoraremos la estatua que has levantado. Yo cuando leo esto digo, gloria a Dios por eso, porque a pesar de que eran casi nula la posibilidad de encontrar gente que pudieran ser fieles a Dios, de esas circunstancias Dios extrae un remanente fiel, dispuesto a tener una fidelidad intachable, que esté dispuesta la persona a ir, si es posible, a la muerte antes que ser infiel o desobedientes a Dios. ¡Qué tremendo testimonio! ¡Qué tremendo testimonio! Oh Dios. No vamos a obedecer en cuanto a postrarnos y adorarnos la estatua. Y el Dios a quien nosotros adoramos sí nos puede librar de tus manos. Y si no nos libra, no la adoramos. Aunque vayamos a la muerte, pero no la adoramos. Qué gran testimonio de fe tienen estos muchachos. Y eran jóvenes. Eran jóvenes. Vemos nosotros un ejemplo como alguien, aún siendo joven, puede tomar la decisión de obedecer a Dios por amor, incondicionalmente. No importa la circunstancia, no importa si está financieramente bien, si tiene salud o no. No importa si se siente moralmente en buenas condiciones. Aquí se demostró un amor incondicional, una fidelidad que simplemente nosotros tenemos que leer y reflexionar en esta lección para asimilar nosotros esta fe poderosa de estos jóvenes. Y esta historia, como lo he mencionado, es una historia que es una figura, que es una sombra de lo que va a pasar en el tiempo del fin. El problema en el tiempo del fin va a ser por adoración. ¿A quién adoramos? ¿A quién nosotros servimos? Si somos fieles o no. Si en realidad
queremos obedecer o decidimos obedecer de una forma incondicional a Dios. No veo aquí a los jóvenes diciendo, permítame, oh rey, vamos a ver si lo pensamos, si analizamos, o se pusieron a comentar entre ellos, uno preguntándole al otro, ¿cómo hacemos? Hay una amenaza de un horno de fuego, lo hacemos por esta vez nada más, y luego ya, posteriormente a esto, nosotros regresamos a nuestro estilo de adoración normal. Solo lo hacemos por este momentito para que no hagamos enfadar al rey, no nos mande al horno de fuego. No, su obediencia fue permanente. No hubo ningún bache, no hubo ningún paréntesis, una pausa aquí, solo para salvar la vida y luego después reanudamos nuestro servicio de adoración a Dios. No. Fueron intachables. Fueron jóvenes que en su momento fueron formados de la mejor forma, con la mejor educación, con la mejor alimentación, para que en su momento Dios los bendijera, fortaleciendo su fe, dándoles esa posibilidad de poder ser una luz ante el mundo, de que su nombre fuera glorificado por esta historia que estamos estudiando. Ahora, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cuál fue la reacción de Nabucodonosor, del rey, luego de ver la respuesta de estos jóvenes? Porque toda la demás gente se postró ante la estatua. Y el rey, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, que nada se le negaba a él, a su palabra, a su pedido, delante de él habían 3 jóvenes que no quisieron obedecerle abiertamente y se lo dijeron en su cara que no lo iban a hacer. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción de Nabucodonosor? Versículo 19. Miramos lo que dice. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, el hombre se puso colorado, el hombre se puso enfadado, el hombre se puso bravo, se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro, se puso pálido, tenía un aspecto terrible contra ellos, de la cólera, de la ira que tenía, porque veía delante de él 3 jóvenes que se negaron a obedecer su mandato. Y para eso él era un pecado capital que se pagaba con la muerte. Por eso no solamente dijo en el momento, échenos al horno de fuego, pero antes mandó a que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más. Ahora, veamos lo que dice entonces ahora el versículo 22, porque si él, antes de pasar al versículo, si él lo mandó a calentar el horno 7 veces más, imagínense la temperatura que iba a tener ese horno. ¿Cómo iban a hacer para lanzarlos al horno de fuego? Ya él había decidido de que estos jóvenes iban a ser llevados allá para que murieran quemados. Y seleccionaron a los hombres más fuertes que tenía ahí en su guardia, a los soldados, para que los pudieran sujetar, maniatar y lanzar al horno de fuego. ¿Qué pasó con esta gente que llevó a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego? Veamos el versículo 22. Miremos ahí el versículo 22. Dice, y como la orden del rey era apremiante, o sea, no daba tiempo,
no daba para esperar. No. Y como la orden del rey era previante, era para allá, era para el momento, no es que para después. El rey ordenó en el acto que se hiciera. Y lo habían calentado mucho. La llama, dice, del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Imagínense, el calor era tan terrible, las llamas eran tan abrasadoras, la temperatura había subido al extremo, lo habían calentado mucho el horno, porque esa fue la orden del rey. Mató el calor del horno que irradiaba las llamas, mató a quienes habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego para lanzarlos al horno de fuego. Y estaban con el riesgo ellos de morir, pero era una orden del rey, no podían desobedecerla. De cualquier forma había que lanzarlos al horno de fuego. Ahora, estos jóvenes hebreos, ¿cómo fueron echados al horno de fuego? ¿Cómo fueron echados? ¿Cuál era su condición? ¿Cómo estaban ellos cuando fueron echados? Versículo 23. Dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron ¿de qué forma? Atados. Los lanzaron al horno de fuego atados para evitar la posibilidad de que se salieran del mismo o de alguna u otra forma pudieran escapar. Por eso los lanzaron al horno de fuego atados, maniatados, no podían librarse por su cuenta. Cayeron atados para asegurar que murieran quemados. Cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Ahora, leamos lo que dice el versículo 24 y 25. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Cómo Nabucodonosor se espantó? Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Versículo 25. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Qué es lo que vio Nabucodonosor? He aquí, yo veo 4 varones sueltos. Ya no estaban los 3 jóvenes hebreos atados. Ahora es que están sueltos y se pasean, dice, en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Pero luego dice el rey, y el aspecto del cuarto es semejante ¿a quién? Al Hijo de los dioses. Gloria a Dios por esto, alabados el nombre de Dios. Dice Nabucodonosor que yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir, dice, sin sufrir ningún daño. Pero ¿qué pasaba con el cuarto personaje que estaba ahí? Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Creo que aquí nosotros podemos reflexionar en esta historia, en esta vivencia de estos jóvenes hebreos, donde podemos evidenciar el poder magnífico de Dios. El sol se tarda unos cuantos minutos, casi los 7 minutos, por lo que se tarda el rayo del sol, la luz del sol penetrada en la tierra desde donde se encuentra hasta donde nos encontramos nosotros. Y el Señor Jesús se encuentra en el tercer cielo, mucho más largo que el sol.
Y desde allá Jesús, que estaba recibiendo oración de ángeles, decidió moverse de ahí porque estaba viendo a 3 jóvenes hebreos que habían decidido serle fiel a él, que habían decidido no desobedecerle, que habían decidido obedecer a Dios por amor. Habían sido formados de esa forma, pero ellos en su corazón habían decidido no obedecer el mandato del rey y mantenerse de parte de Dios. Y cómo Dios premia la obediencia de sus hijos. Cómo ellos ya no estaban atados, estaban sueltos. Y Cristo Jesús estaba caminando con ellos ahí, diciéndoles cómo ese cuarto bien acondicionado estaba listo para ellos. Estaba tranquilos, sin problemas, sin calor, sin fuego. Por eso es que la Biblia, en diferentes lugares de la misma, hace grandes promesas para los hijos que son fieles, para los hijos que son obedientes, los que deciden servirle a Dios a costa de lo que sea. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos desistir de esa promesa. Él es Dios mismo que le ha dado. Ellos tenían claro lo que había recibido el profeta Isaías tiempo atrás, donde dice que la llama no arderá en ti. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, dice el profeta Isaías. Tremendo, es una promesa inspiradora, motivadora, que nos da esperanza a nosotros. De que en el tiempo del fin van a haber amenazas para el pueblo de Dios. Sí, va a haber amenazas. De muchas formas. Pero tendremos nosotros que aprender a depender únicamente del poder de Dios. Tenemos que mantener en ese momento una fe inquebrantable. Como dice la sierva del Señor, que tiene que estar dispuesta esa fe a aguantar el hambre, el frío, la sed, el calor, el cansancio. ¿Por qué? Porque todas esas cosas pueden gravitar para que una persona desista de su fe. O cualquier amenaza. Tenemos que aprender a mantenernos firmes. A no desistir, a no claudicar, a no revocar nuestra fe. Jóvenes que están viendo este programa, mantengan su lealtad a Dios. Cualquier persona que está viendo este programa, recuerden que todos somos, en espíritu somos jóvenes. Eso deberíamos de ser, siempre. Tengamos en cuenta que Dios ha prometido estar con nosotros, según lo que Él ha dicho en su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Nabucodonosor se quedó espantado. Ahora, alguien dirá, ¿y cómo sabía Nabucodonosor que ese era el aspecto del Hijo de Dios? Porque resplandecía, lo miraba diferente a los otros, a los jóvenes amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Se veía él diferente, el cuarto personaje. Bueno, había estado conviviendo con Daniel, había estado conviviendo con Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos seguramente le habían hablado, le habían comentado acerca del Hijo de Dios, de Jesús, que fue quien se hizo presente junto con los jóvenes para protegerlos, para resguardar sus vidas y no permitir que murieran como consecuencia de las llamas del horno de fuego, que a pesar que había sido calentado 7 veces más de su temperatura, óigame, 7 veces más, Él los guardó, los protegió y glorificó su nombre con sus testimonios.
Este es un vivo ejemplo para muchas personas que dicen, ¿qué pasa que yo estoy joven? Y los jóvenes en realidad, hoy en este tiempo que estamos, es imposible, nosotros no podemos servir a Dios. Hay demasiada cosa en la cual nos podemos distraer, nos podemos entretener, y es imposible darle un servicio íntegro, completo a Dios. No podemos. Hay muchas cosas que nos distraen, nos complica la vida, nos tienta. Y no podemos. Estos jóvenes son un ejemplo que sí se puede. Cuando alguien decide obedecerle a Dios, serle fiel a su palabra, serle fiel a sus mandamientos, sí es posible. Y esto va para todos, no solamente los jóvenes. Para todos. Dios quiere en este último tiempo un pueblo que esté firme y dispuesto a obedecerle. Y cuando ese pueblo, ese grupo de gente esté listo para esto, Él va a estar dispuesto desde el cielo a extender su brazo protector sobre su pueblo donde quiera que se encuentre. Hay muchas amenazas hoy en día y las habrá mucho más de parte del diablo, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Demasiado poco tiempo. Y es necesario que nosotros tomemos cartas sobre el asunto. Alguien va a decir, ¿y dónde dice la Biblia que el diablo tiene poco tiempo? Veamos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Capítulo 12. Versículo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Por lo cual, hay un contraste aquí. Primero hay una salutación, una alegría, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Pero luego cambia el tono, entonces hay una exclamación de dolor, de lamento. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido ¿a quién? A vosotros, ¿con gran qué? Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo, mis queridos amigos y hermanos, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Los que no sabemos somos nosotros o no somos conscientes de lo mismo. ¿Qué tiempo exacto le queda? Eso no lo sé. No lo sé, no sabemos. La Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, ese dijo Jesús. Ni aun los ángeles. ¿Solo quién dijo? Mi Padre. Así que como tenemos poco tiempo, tenemos que, como dice el apóstol Pablo, tomar la armadura de Dios. Porque esta es una batalla contra las huestes de las tinieblas. Esta es una batalla terrible que tenemos todos. Es una batalla sin cuartel, no hay tregua. No hay momento que, no, ahorita no lo vamos a atacar, lo vamos a tener tranquilo. A este hermano o a esta hermana. No lo vamos a tentar, no lo vamos a hacer que tropiece. No, en todo momento anda buscando cómo hacernos caer a nosotros y desistir de nuestra fe. ¿Cuál es su horno de fuego que está pasando usted en este momento? ¿Cuál es la prueba dura que está pasando? Puede ser una enfermedad, problema personal, problema financiero, espiritual, en su matrimonio, con sus hijos. No lo sé, pero de diferentes formas hoy el diablo se las ingenia y trata de distraernos. Trata de que nuestra espiritualidad se mantenga baja, en un nivel de descarga. Y hace que nosotros no podamos recargarnos espiritualmente. ¿Y cómo nos recargamos espiritualmente? Bueno, estudiando la Biblia, cantando,
yendo a la iglesia, orando más. Dios está con sus brazos dispuestos a poder proteger a sus hijos en este tiempo del fin. ¿Se acuerdan cuál es la forma que Jesús siempre busca proteger a su pueblo? Veamos lo que dice Mateo. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Y el versículo 37. ¿Qué es lo que dice Mateo 23, 37? Dice, hace una exclamación aquí Jesús, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quiénes? A los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y aquí hace una otra exclamación Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué es lo que pasó con Israel? No quiso. Y no quisiste, le dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús cuando salía del templo por última vez, abandonando por completo el templo de la ciudad de Jerusalén. Como la gallina que extiende sus alas protectora y cuida de manera especial a sus polluelos debajo de las alas para que no les pase nada, para protegerlos del frío, para darles sombra en el calor. Pero el pueblo de Israel, ¿qué pasa? No quiso. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si nosotros no hacemos en nuestra vida la protección de Dios? Vamos a hacer como el pueblo de Israel, que Dios nos quiso proteger, quiso extendernos su brazo poderoso, misericordioso, pero nosotros no quisimos. Porque no quisimos entablar una relación estrecha con Dios. Quisimos estar siempre a medias. Y eso Dios no lo tolera. Esta historia de estos tres amigos de Daniel, estos jóvenes que son un ejemplo para cada uno de nosotros. Una historia que se encuentra registrada en la Biblia para enseñarnos una gran lección. Que cada persona, al margen de su circunstancia, de su condición social, económica, puede perfectamente, o intelectual puede perfectamente, colocarse de parte de Dios, decidir por su cuenta, serle fiel en todo, obedecerle, ser un adorador en espíritu y en verdad, no solamente en espíritu. Vamos a adorar a Dios, como muchos dicen, cierran los ojos, levantan la mano y oran y claman. Pero Él quiere también en este último tiempo adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo en verdad? Bueno, que esté todo su estilo de vida cristiano apegado a lo que dice la Escritura. ¿De qué forma adora? ¿Qué día adora? Todo eso es parte de la vida de un cristiano que decide ser adorador en espíritu y en verdad. Es parte fundamental. Todo lo que la Biblia diga, tenemos que estar nosotros dispuestos a obedecerlo. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir querer ser parte del pueblo remanente del último tiempo, del fin. Antes de que Cristo venga, queremos ser parte de los 144,000, de los redimidos, los que estemos firmes cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Si hay cosas que están aquí en su palabra, que decimos, no, esto no, porque esto no me conviene, no me gusta. Esto lo voy a pasar por alto y yo le voy a pedir perdón a Dios. O me voy a mantener haciendo esto hasta que Cristo venga y lo demás sí.
Y porque la mayoría de las cosas buenas las hice y con la minoría mala que hice, pues Dios va a ser misericordioso. Y va a pasar por alto esto, Él va a ver más lo bueno que hice yo. Y nosotros tenemos que estar, cuando Cristo venga a estar, o cuando se cierre el tiempo de la gracia, tenemos que estar sin mancha de pecado, para que sea colocado el sello de Dios, del Dios vivo en nuestra frente. Seamos parte al final de ese grupo que tendrán las arpas, tendrán las palmas, y estaremos junto con todos los otros redimidos, yendo cada sábado a adorar delante de Jehová, a rendirle loor, gloria, alabanza y todo reconocimiento por todo lo que ha hecho en beneficio de sus hijos. Es hermoso pensar en eso, es gratificante, es confortante pensar que tenemos la oportunidad, por la gracia y la misericordia de Dios, de ser parte de ese grupo que esté allá en el reino de los cielos, entonando el cántico de Moisés y el Cordero. Que Dios nos bendiga y luego continuaremos más adelante en el complemento de el conflicto de adoración que se encuentra en el libro de Daniel. Bendiciones para todos.